buenos días, mi nombre es Emilio Gálvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctricos y Electrónicos. Hoy vamos a seguir con las clases para el módulo de Electrónica Aplicada que se imparte en el ciclo de grado medio de Instalaciones de Telecomunicaciones. Hoy vamos a comenzar con los sistemas trifásicos. Bien, por tema de COVID estamos algunos confinados, sobre todo yo estoy ahora mismo que no puedo salir de casa. Entonces, en vez de daros la clase online, os prefiero grabarla en un video tutorial y así la podéis ver todas las veces que queráis e incluso en el horario que queráis. Entonces, vamos a ir viendo sistemas trifásicos. Algunos faltasteis la última clase, con lo cual voy a hacer un pequeño repaso y a partir de ahí vamos a hacer problemas. Voy a explicar la teoría en base a problemas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estuvimos viendo de los sistemas trifásicos? Bueno, los sistemas trifásicos... Vale, los sistemas trifásicos estuvimos viendo que se componían de 4 conductores, 3 de fase, línea 1, línea 2, línea 3 y el neutro, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas tenemos los sistemas trifásicos con respecto a los monofásicos? Bueno, una de las ventajas es que podemos utilizar 2 tensiones. Ahora, como veremos, depende de dónde conectemos los receptores, podemos tener 2 tensiones distintas. Y la otra es que la intensidad que absorbe un receptor trifásico es mucho menor que la de un monofásico. Esto también lo vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ir viendo la primera ventaja, que puedo obtener 2 tensiones. Bueno, mirad. Aquí, en los sistemas trifásicos, si yo conecto entre cualquiera de las 2 fases, es decir, entre la fase 1 y fase 2, por ejemplo, si yo pongo aquí un voltímetro, aquí pongo otro voltímetro entre la 2 y la 3, ¿vale? O si pongo entre la 3 y la 1, otro voltímetro, ¿vale? Pues aquí vamos a obtener lo que se llama la tensión compuesta o tensión de línea. Vamos a suponer que estamos en el taller, ¿vale? En el taller tenemos 230/400. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es, cuando veáis que una instalación es 230/400, significa que entre fases hay 400 voltios. Es decir, si mido entre la fase 1 y la fase 2, aquí tendría 400 voltios. Entre la 2 y la 3, yo aquí tendría 400 voltios. Y entre la 3 y la 1, o entre la 1 y la 3, aquí voy a tener 400 voltios, ¿vale? Ahora bien, esto es entre fases, entre L1 y L2, entre L2 y L3 y entre L3 y L1. Pero, ¿qué ocurre si mido entre cualquiera de las fases? Es decir, entre la fase 1, pongo aquí un voltímetro, y el neutro, o entre la fase 2, vamos a alargar esto así un poco, entre la fase 2, por ejemplo, y el neutro, o entre la fase 3 y el neutro. Pues aquí lo que obtendríamos son 230 voltios, ¿vale? Es decir, entre cualquiera de las 2 fases son 400 y entre cualquiera de las fases y neutro 230. Si os dais cuenta, fase 1 con neutro 230, fase 2 con neutro 230 y fase 3 con neutro, todo esto son 230 y entre cualquiera de las fases 400. Vale. Bueno, aquí lo que sí que está claro es que la tensión entre fases, ¿vale? La tensión entre fases, estoy escribiendo con el ratón, con lo cual siempre digo que sale un poquito la chapuza, es raíz de 3 veces la tensión entre fase y neutro, ¿vale? Fijaros, si yo tengo un sistema trifásico como este, si la tensión entre fase y neutro son 230, por raíz de 3, vamos a coger la calculadora para que lo veáis, esto me va a dar los 400. Cojo la calculadora por aquí, 230 por raíz de 3,
398, vamos, los 400. ¿Qué os quiero decir con esto? Bueno, pues que hay sistemas donde, por ejemplo, sobre todo en los bombeos de riego, en donde los agricultores utilizan pozos para abastecimiento de agua, para riego, a veces se utilizan, en vez de tensiones de 230 a 400, utilizan 400/690 voltios. ¿Por qué se utilizan 400/690? Bueno, ya sabéis que en el tema de transporte de energía, a mayores tensiones, menores son las intensidades, con lo cual, si yo aumento las tensiones, voy a disminuir la intensidad que consume, con lo cual los conductores van a ser más pequeños. Ahora bien, si os dais cuenta, 400, 690, si yo multiplico 400 por raíz de 3, me da 692, vamos, los 690. Ahora bien, había instalaciones hace ya muy antiguas que eran 127/220. Estas son las instalaciones que había hace 30 años. Entonces, si multiplicamos 127 por raíz de 3, vemos que nos da los 220. En pocas palabras, en resumen, lo que os estoy demostrando es que en cualquiera de los sistemas que cojáis, siempre la tensión compuesta es raíz de 3 veces la tensión simple, es decir, 203 por raíz de 3, 400, 400 por raíz de 3, 690, 127 por raíz de 3, 220, ¿vale? Es decir, siempre que tengáis una tensión entre fases, es decir, a mí me dicen, por ejemplo, tienes una instalación con una tensión entre fases de 400. ¿Cuánto va a ser la tensión entre fase y neutro? Pues ya sabéis que si 400 lo divido entre raíz de 3, tengo los 230. Es decir, vamos a borrar por aquí, que lo veáis. ¿Vale? Es decir, imaginaros que a mí me dicen que la tensión que tengo aquí es de 690 voltios. Me dicen, ¿qué tensión vas a tener aquí? Bueno, pues como yo ya sé que la tensión entre fase y neutro va a ser raíz de 3 veces menor que la de 690, pues digo 690 entre raíz de 3 y aquí me saldrían 400, ¿vale? Ahora imaginaros que en vez de 690 me dicen que tengo aquí 220 voltios entre fases. Bueno, y me dicen, ¿qué tensión vas a tener entre fase y neutro? Bueno, pues 220 entre raíz de 3 y estos serían los 127 voltios, ¿vale? Bueno, entonces acabamos de ver un poquito el tema de las tensiones, tanto, voy a ponerlo aquí que lo veáis, tensión compuesta o tensión de línea y tensión simple o tensión de fase. Esto quedaos bien con los nombres, porque esto aparece en todos los libros, que luego hay confusiones, ¿vale? Entonces, tensión compuesta o tensión de línea. ¿A qué le llamamos tensión compuesta o tensión de línea? Pues a la tensión entre fases, ¿vale? Es decir, entre la fase 1 y la fase 2, esto es tensión compuesta o tensión de línea. Y ahora, ¿a qué le llamamos tensión simple o tensión de fase? ¿Vale? Pues tensión simple o tensión de fase es a la de entre fase y neutro, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, ya estamos viendo una de las ventajas que os dije, es decir, que podemos jugar con dos tensiones. Bueno, pues yo, por ejemplo, puedo conectar aquí, podría conectar, por ejemplo, aquí un receptor y ese receptor lo estaría conectando a una tensión de, por ejemplo, en este caso, si esto fuera 230/400, aquí lo estaría conectando a 400 y aquí, por ejemplo, estas bombillas estarían conectadas a 230. Vale, vamos a ver ahora la segunda ventaja de los sistemas trifásicos. Dice, calcula la intensidad consumida por un receptor de 5 kilovatios trifásico y la intensidad si ese receptor fuese monofásico. Es decir, vamos a ver la segunda ventaja, en la que os he explicado
que en trifásica la intensidad que consume un receptor trifásico es menor que si ese receptor fuese monofásico. Bueno, vamos a verlo aquí. Mirad, aquí tenemos la fórmula de la intensidad consumida por un receptor monofásico. Y aquí tenemos la fórmula de la intensidad consumida por un receptor trifásico, ¿vale? Bien, ya sabéis que la potencia en monofásica era V por I por coseno de phi. Esto lo podéis ver en los videotutoriales anteriores de corriente alterna monofásica. ¿Cuál era la Q? V por I por seno de phi. ¿Y la S? O sea, teníamos la potencia activa, V por I por coseno de phi, la reactiva, V por I por seno de phi, y la S, la potencia aparente, V por I. Bueno, pues, ¿cómo son las fórmulas en trifásicas? Idénticas. Lo único que le añadimos el raíz de 3. Potencia es raíz de 3 U por I por coseno de phi. ¿Vale? La Q, que mal se escribe con el ratón, raíz de 3 U por I por seno de phi, y la S, raíz de 3 U por I. Ahora bien, diferencias. Bien, en monofásica, la V es la tensión entre fase y neutro, ¿vale? Y en este caso, por eso le he puesto V, tensión simple o tensión entre fase y neutro. Y aquí la tensión de línea o tensión compuesta, esta es la tensión entre fases. Aquí sería entre fase y fase, ¿vale? Es lo único que tenéis que tener en cuenta. Cuando diga potencia V por I por coseno de phi, en monofásica está claro. Está claro porque solo tenemos fase y neutro, con lo cual la V es la tensión entre fase y neutro. Pero aquí, en trifásica, no os confundáis y no pongáis la tensión entre fase y neutro. Aquí tiene que ser la tensión que hay entre dos fases. ¿Vale? Entonces, vamos a ver este problema de calcular la intensidad. Entonces, dice, calcula la intensidad consumida por un receptor de 5 kilovatios trifásico. Vale, y la intensidad si ese receptor fuese monofásico. Bueno, aquí vamos a suponer que tenemos aquí el receptor. Voy a poner aquí una caja. No le voy a poner neutro. Bueno, le pongo por aquí el neutro, pero bueno, esto después lo veremos. Mirad, potencia. Bueno, si despejamos raíz de 3 U por I por coseno de phi, si despejamos, vamos a ir directamente a la fórmula. Si despejáis la intensidad, vais a ver que es potencia raíz de 3 por U. Esto vamos a ponerle mejor U de línea por coseno de phi. Potencia, 5000. 5 kilovatios, 5000 vatios. Entre raíz de 3 por U. Vamos a suponer que estamos en el taller, 230/400 voltios, ¿vale? ¿Cuánto valdría la tensión entre fases? Entre fases, 400, ¿vale? Por 400 y por el coseno de phi, vamos a suponer que esto vale, esto es el desfase, ¿vale? Ya lo sabéis, que es el desfase entre la tensión y la intensidad. Vamos a suponer que esto es un receptor resistivo puro, donde el coseno de phi es 1, y así nos quitamos complicaciones. Bueno, vamos a calcular lo que nos daría. Esto sería 5000 entre, vamos a ver, entre raíz de 3 y por 400. Esto me da 7,2 amperios, ¿vale? Ahora bien, dice, vamos a calcular la intensidad consumida por un receptor si ese fuese monofásico. Vamos a suponer que tenemos aquí una línea monofásica donde tenemos un receptor de 5 kilovatios.
Luego la intensidad sería la potencia, que serían los 5000, entre, aquí, como estamos en monofásica, serían 230 voltios entre fase y neutro y por 1, que es el coseno de phi. Luego 5000 entre 230, vamos a ver qué da. 5000 entre 230, 21 amperios. ¿Vale? Con lo cual, si os dais cuenta, aquí estamos viendo una de las ventajas de los sistemas trifásicos, es decir, en los sistemas trifásicos la intensidad es mucho menor que en los monofásicos. Por eso, nosotros cuando transportamos energía lo transportamos en trifásica, porque al transportarlo en trifásica las intensidades son menores. ¿Qué ocurre? Bueno, pues imaginaros que yo tengo por aquí que tengo que tener apoyos, ¿vale? Estos son las torretas estas que veis por medio del campo de alta tensión, donde por aquí se transporta la intensidad con 3 cables, es decir, en sistema trifásico. Al ser el sistema trifásico, la intensidad, ¿vale?, es mucho más pequeña. Si esa intensidad es mucho más pequeña, ¿qué implica? Que estos conductores van a poder ser más pequeños, de menor sección. Es decir, no es lo mismo transportar una intensidad para 500 amperios, que necesitaría un cable grande, que, por ejemplo, para 50 amperios, que el cable sería más pequeño. Entonces, si ese cable es más pequeño, ¿qué va a pasar? Que va a pesar menos. Si va a pesar menos, el cable, por su propio peso, si tenemos aquí los cables, van a caer menos. Es decir, si el cable fuera más gordo, pesaría más, iría por aquí. Si pesa menos, iría por aquí, con lo cual los apoyos que voy a necesitar van a ser de menos altura. También es verdad que si el cable es más gordo, va a pesar más, con lo cual va a hacer más fuerza a los apoyos, ¿vale? La fuerza que va a hacer aquí es mayor, con lo cual eso me evita tener que poner apoyos más robustos, de mayor tensión, apoyos, como he dicho, de menor altura. Las crucetas, bueno, pues esto influye en todo. Las pérdidas, no es lo mismo pérdidas si transporto 500 amperios que si transporto 100, ¿vale? Las pérdidas son mayores. Entonces, todo eso hace que el sistema trifásico tenga esas ventajas, es decir, las dos ventajas que he dicho. Por una parte, que puedo trabajar con 2 tensiones y por otra parte que la intensidad consumida en trifásica es menor que en monofásica, con lo cual me ahorro en secciones de cables, en apoyos, en alturas. Bueno, y esto es solo una pequeña introducción. Y ahora ya, en los siguientes videotutoriales, lo que vamos a hacer es empezar a resolver ejercicios para que estéis preparados para resolver el examen. Así es que nos vemos en el próximo videotutorial.